Si echaran una carrera un CD-ROM, un disco duro, la RAM o un pendrive, ¿quién crees que ganaría? Hoy en iSensei precisamente vamos a ver el ranking de velocidad de todos estos dispositivos de almacenamiento que estamos hablando. Vamos a empezar con el CD. Aquí tenemos una unidad de lectura, grabación óptica de CD y DVD. Una de las dudas más frecuentes es cuando un dispositivo de este tipo se rompe o se queda sin corriente o tenemos apagado el ordenador y queremos sacar un CD. Para eso utilizamos una herramienta que simplemente es un clip, a la cual hemos puesto una de las patillas recta y buscamos un orificio que tiene lo que es el lector de DVD, apretamos y podemos extraer lo que es la bandeja del CD y DVD. Los dispositivos de almacenamiento óptico no lo tenemos desmontado, pero funcionan de la siguiente manera. La grabación se produce mediante un láser de alta potencia que lo que hace es perforar el CD o el DVD de manera microscópica. No penséis que ese orificio se puede ver ni siquiera con un microscopio óptico. Hay que utilizar un microscopio electrónico a un nivel muy sofisticado para poder apreciar lo que son las perforaciones que se hacen, y lo que son los datos en binario se graban en forma de pequeños agujeros en el propio CD o DVD. Vamos a empezar por el dispositivo más lento, que es el CD. El CD es un soporte donde vamos a grabar datos. Contiene una capa de pintura aquí en la parte de abajo. Fijaros bien, este es un CD de unos 700 megas. Normalmente suelen ser de 650, no suele ser normal el tema de los 700 megas. Está hecho en un sustrato de plástico que es un policarbonato, y esto que ves brillante es una pequeña, una finísima, tremendamente microscópica lámina de aluminio donde se graban los datos. El aluminio queda justo detrás de lo que es el policarbonato, de manera que el láser perfora el aluminio. Para la lectura es un láser de baja potencia, un láser que no es capaz de calentar el aluminio, entonces el disco va girando también a muchas revoluciones, y el láser, si rebota, es que hemos escrito un dato ahí, y si no rebota pues significa que tenemos el estado contrario, es decir, los agujeros se perderían, por así decirlo, de una manera simplificada, se perderían en las perforaciones. Un CD de este tipo, si tenemos 650 megas, funciona a una velocidad de transferencia aproximadamente de unos 5 megabits por segundo. 5 megabits por segundo equivale aproximadamente a 655.360 bytes por segundo. Como no estáis familiarizados con estas medidas, os comentaré. Un byte aproximadamente equivaldría a una letra. Es un ejemplo que os he buscado para que podáis entender un poquito la velocidad de transferencia. Un byte aproximadamente corresponde a una letra. A esa velocidad, si suponemos que el Quijote tiene aproximadamente unos 2.059.000 letras, estamos hablando que transferiría, sería capaz de leer el Quijote aproximadamente unos 3 segundos. Como tiene 3 segundos, 3,14 segundos, he hecho el cálculo. Como tiene una capacidad de, en este caso 700, pero yo he hecho el cálculo por 650 megabytes, tendría una capacidad de unos 331 Quijotes metido dentro. Como este es de 700, pues un poquito más, 350 Quijotes aproximadamente podrían caber perfectamente en este soporte. Pasamos a otro tipo, es óptico también, entraría en la misma unidad, que sería un DVD. En el caso de DVD, su capacidad es mucho más alta porque los agujeros, las microperforaciones que se hacen, son mucho más pequeñas. La velocidad de lectura también es bastante más alta. Esto es un DVD aproximadamente
de 4,7 gigas. Del mismo modo funciona de una manera similar a lo que es el CD. Es un dispositivo óptico. Es una pena que, siendo un dispositivo óptico, la velocidad sea tan lenta, puesto que la velocidad de la luz es muy alta, todo lo que es el tratamiento con luz es muy alto. El problema que tenemos es que esto dispone de un motor. En el momento que ponemos en un dispositivo de lectura de datos un motor o cualquier mecanismo, y no lo hacemos de forma puramente óptica o de forma puramente electrónica, pues ese motor va a provocar que la lectura se ralentice tremendamente, puesto que tiene que poner en marcha, tiene una inercia, hay un digamos un montón de elementos mecánicos donde hay que poner masas en movimiento, y eso hace que la velocidad del dispositivo se ralentice. Bueno, pues el DVD tiene una velocidad de transferencia aproximadamente de 30 megabits por segundo. Eso aproximadamente son 3.932.160 bytes por segundo. Recordad que un byte es aproximadamente una letra. Eso significa que si yo leyera el Quijote desde aquí, este dispositivo con DVD lo haría aproximadamente en medio segundo, comparado con los 3 segundos que se llevaría el CD. Dentro del dispositivo, igual que en el CD, cabrían unos 331 Quijotes. En un DVD podrían caber 2.451 Quijotes sin problema, almacenados dentro de lo que es este soporte. Vamos a pasar al segundo tipo de dispositivo más rápido en el ranking, que obviamente estamos hablando de los pendrives. Este es un pendrive del tipo 3.0. Vamos a hablar de la máxima pendrive con máxima velocidad. En este caso muchos de ellos son del 2.0, irían un poquito más lento de lo que yo voy a comentar. Vamos a poner el 3.0, que es un dispositivo de alguna manera más actual. En este caso, este pendrive pues tendría una velocidad de transferencia de aproximadamente unos 800 megabits por segundo, comparado con el DVD, que era unos 30 megabits por segundo. Estamos hablando que este dispositivo es tremendamente más rápido. No os digo el número porque sale enorme de bytes por segundo que se puede transferir, es decir, de letras por segundo, pero os comentaré que el Quijote, si el DVD era capaz de transmitirlo en medio segundo, un pendrive pues con 0,01 segundo perfectamente lo transmitiría. Es decir, la velocidad de transferencia de lo que es un pendrive es muchísimo, pero muchísimo mayor que la de un DVD, y estamos hablando del DVD, el dispositivo más rápido de transferencia óptica. Dentro de un pendrive de 16 GB aproximadamente, cabrían aproximadamente unos 8.344 Quijotes aproximadamente, comparado con los 2.451 que cabría en un DVD. ¿Por qué el pendrive es un dispositivo mucho más rápido que un DVD o un CD? Como he comentado antes, bueno, y una cosa que se me ha olvidado decir, este dispositivo, al haber perforaciones físicas, está claro que el dispositivo, cuando se queda sin corriente, esas perforaciones siguen existiendo. Eso se dice entonces que el dispositivo es no volátil. Significa, un dispositivo no volátil es aquel que no pierde la información una vez que la corriente eléctrica deja de suministrarse. Entonces es un sistema ideal para almacenar información, tenerlo guardada y que no se pierda esa información si no tiene aporte eléctrico. El desarrollo de los dispositivos de almacenamiento electrónico no volátiles, como es el caso de los pendrive, fue un gran adelanto. Disponen de una pequeña carga interna que permite
guardar los datos durante un cierto tiempo. Esos datos que están ahí almacenados, al no ser elementos mecánicos que se mueven, etcétera, etcétera, aquí no hay nada en movimiento, todo es electrónico, la transferencia de datos se puede hacer a una velocidad muchísimo más alta. El disco duro. El disco duro, como os he mostrado antes, es un dispositivo de almacenamiento mecánico magnético, es decir, disponemos de un motor y una sustancia magnética. La lectura se hace debido a la posición de los imanes que previamente hemos colocado en la cabeza, con la cabeza en modo grabación. El disco duro tiene una velocidad extraordinaria. Comparado con un dispositivo, un pendrive, el pendrive, recordad que teníais una velocidad de aproximadamente unos 800 megabits por segundo. El disco duro tiene una velocidad de unos 6000 megabits por segundo. 6000 megabits por segundo, hablando como transferencia con la ilustre obra de Cervantes, es capaz de transferir aproximadamente un Quijote en 0,0026 segundos, es decir, 2,6 milésimas de segundo. La capacidad de los discos duros que se están vendiendo actualmente son de aproximadamente 1 terabyte. 1 terabyte permite almacenar aproximadamente 534.000 Quijotes en el interior de un disco duro. Comparado con, por ejemplo, un pendrive de 16 GB que permite 8.343 Quijotes, o comparado con un DVD de 4,7 GB que permite 2.450 Quijotes, o comparado con un CD que permite unos 331 Quijotes. Estamos hablando de que el disco duro supera en velocidad y supera en capacidad al resto de los dispositivos. Actualmente se están comercializando un tipo de disco duro que son los discos duros de estado sólido, que ya dejan de tener lo que es el disco magnético y el cabezal, y la tecnología se vuelve puramente electrónica, con lo cual la velocidad aumenta tremendamente. Yo he tenido la oportunidad de cambiarle a algún portátil el disco duro por uno de estado sólido y el cambio es espectacular. Por último, vamos a hablar de la reina de la velocidad. La reina de la velocidad es la RAM. Aquí tenéis una RAM más o menos actual. Os voy a mostrar cómo era una RAM bastante antigua. Es de un ordenador muy antiguo. Una RAM de ordenadores de hace aproximadamente 8 o 10 años. Y os lo comparo con la RAM de un portátil, para que tengáis una visión de los distintos módulos que han ido existiendo a lo largo de la historia. Hay más, pero aquí tenía una pequeña muestra de algunos de ellos. ¿Qué os voy a contar? Vamos a hablar de una RAM moderna, de las más rapiditas que puede haber ahora mismo en el mercado. Las cifras de las que os puedo comentar es completamente apabullante. Es decir, estamos hablando que la RAM, recordad que el CD tenía una velocidad de unos 5 megas por segundo, el DVD de unos 30 megabits por segundo, el pendrive unos 800 megabits por segundo. Un disco duro tiene aproximadamente unos 6000 megabits por segundo, y una RAM tiene aproximadamente una lectura, las más rápidas, estamos hablando de unos 128.000 megabits por segundo. Es decir, estamos hablando de que la RAM supera con creces la velocidad del disco duro, que podría ser el dispositivo de almacenamiento más rápido de los que hemos estado hablando hasta ahora. 128.000 megabits por segundo comparado con 6000, estamos hablando que una RAM es más de 21 veces más rápida que un disco duro de los más rápidos que podamos encontrar en el mercado. Eso hace que la RAM sea el dispositivo perfecto para comunicarse con el microprocesador.
Realmente el microprocesador, con el único que transfiere datos, con el único que se entiende con la RAM, debido a que es la única que es capaz de responderle a la velocidad a la que funciona el microprocesador. Como defecto, tiene dos grandes defectos principales. El primer defecto que podíamos hablar es que es volátil. Para que sea tan rápida, el diseño electrónico que tiene en su interior, para eso hay que estudiar un poquito en profundidad en ingeniería electrónica, y eso ya requiere una carrera. El diseño que tiene la RAM hace que cuando la corriente eléctrica deja de suministrársela a una RAM, la memoria que estaba almacenada se pierde. Eso significa que tiene que transferirse antes de apagarse un ordenador. El contenido que esté en la RAM se tiene que transferir a un dispositivo no volátil, como puede ser el disco duro, como puede ser un CD, un DVD. Es decir, que prácticamente el único dispositivo no volátil del que vamos a hablar nosotros en nuestro curso es de la RAM. La RAM es un dispositivo no volátil y eso le hace tener un gran defecto. Por otro lado, el otro gran defecto es su precio. Es decir, la RAM es el precio por cada megabyte o por cada gigabyte es muchísimo más caro, tremendamente más caro que el resto de los almacenamientos. No obstante, explicaremos la razón de por qué la RAM es necesaria, y también hablaremos un poquito del futuro, debido a que el día que consigamos la velocidad de la RAM y que sea no volátil, entonces pasará a la historia de alguna manera los discos duros y pasarán a la historia un montón de dispositivos que tenemos actualmente.